bienvenidos a todos, buenas tardes nuevamente, para darles la bienvenida a esta conferencia de Josh Sidman. Es norteamericano, nacido en Nueva York, y le tenemos un gran aprecio a Josh porque es realmente un geseliano de pura cepa, como decimos, bien auténtico, y él ha fundado la Fundación Silvio Gesell en los Estados Unidos. Así que tenemos una gran deuda con él. Es muy trabajador, muy estudioso, muy serio, y eso nos fortalece al movimiento geseliano internacional y al nuestro en Argentina. Es un honor tenerte, Josh, con nosotros. Es muy trabajador y serio, con lo cual nos fortalece mucho todo el trabajo que hacemos en los institutos y en el movimiento Gesell, ¿no? De Silvio Gesell, geseliano, principalmente en Alemania, acá en Argentina y ahora en Estados Unidos. Hay geselianos en muchas partes del mundo, incluyendo un instituto Silvio Gesell en Japón. Voy a presentarlo a Josh diciendo que él nació y fue criado en los suburbios de Nueva York, y en el college, también que hizo en Nueva York, estudió increíblemente, además de economía, estudió japonés. De modo tal que a través de su carrera financiera entró a Goldman Sachs, fue analista financiero en Nueva York, en Goldman Sachs de Nueva York, en Estados Unidos, y después actuó en Londres y en Japón, en Tokio, como analista de Morgan Stanley también, además de Goldman Sachs, en derivados financieros. Fíjense qué figura la de Josh durante muchos años, más de 10 años en la industria financiera y derivados. Y recuerdo una anécdota, Josh, que nos contaste cuando Josh le pregunta a su jefe, bueno, ¿pero qué es el dinero? ¿Qué es la mercadería que estamos usando? ¿Qué significa? Bueno, no le supieron responder. Allí nace su inquietud, que después deriva cuando deja la industria financiera, renuncia, se dedica a la música, a la producción en Los Ángeles, Nueva York, y después en Knoxville, en Tennessee. Tennessee es un lugar muy especial porque es música country. Josh es un típico exponente de la música country, de la guitarra, del blues. La verdad, un crack. Tiene un otro yo, Josh, que todavía no conocemos, pero debe ser genial. Y a partir de su beta artística y de producción a la que se dedicó, nunca dejó de tener contacto con la actividad financiera y la actualidad económica en el mundo. Y así fue que su inquietud permanente por los problemas que a todos acá nos convocan, descubre la figura de Silvio Gesell y se conecta con nosotros y con Alemania, que a su vez lo derivan con nosotros para trabajar en la figura de Silvio Gesell y en el material, que la verdad es que esto se reactiva a partir del siglo XXI, del año 2000, aunque en Alemania mantiene la continuidad desde que murió Silvio Gesell hasta la fecha. El renacimiento en Argentina se produce a partir del año 2000, y en Japón también había una iniciativa, ahora también una fundación en Corea del Sur, y ahora está pasando en todo el mundo. No me voy a extender porque en los Estados Unidos incluso los bancos centrales están hablando de tasa de interés negativa, y nos va a dar alguien que es muy serio como yo y muy estudioso, está teniendo un gran éxito en Estados Unidos con la Fundación Silvio Gesell y sobre todo con la Henry George School. Ya ha dado cursos ayer, que es muy prestigiosa y centenaria, esa institución, la Henry George School, donde también nace la International Union for Land Value Taxation, sobre el sistema de rentas a la tierra, y Josh ha tenido muy buena acogida en Estados Unidos con esas organizaciones y nos está ayudando a difundir mucho todo el trabajo y la obra de Silvio Gesell y sobre todo de la economía natural. Hoy Josh nos va a hablar justamente de la economía natural como el camino del futuro, el camino intermedio que nace en el pasado pero se está proyectando hoy entre socialismo y capitalismo, ¿no? Un camino intermedio. Él está muy ilustrado, como dije, y muy bien fundado en lo que él hace. Así que vamos a disfrutar de tu charla, Josh. Te doy la bienvenida, gracias nuevamente por estar acá y bueno, puedes empezar cuando quieras. Está en Perú, casado con tiene hijos en Perú también, así que habla castellano. Un placer y gracias por tu esfuerzo, Josh, nuevamente. Un abrazo y bienvenido. Ya, muchas gracias, Carlos, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy día. Obviamente, el español no es mi idioma natal, así que espero que tengan paciencia conmigo. Nunca antes había dado una charla en español, pero es un honor ser invitado a participar en este ciclo de conferencias y no podía rechazar una oportunidad tan importante para fortalecer
la conexión entre el movimiento hesseliano en los mundos que hablan español y inglés. Como todos sabemos, las ideas de Silvio Gesell existen desde hace más de un siglo, pero hasta ahora la mayoría de la gente nunca había oído su nombre. Creo que estamos viviendo un momento en que sus ideas están entrando en la corriente principal como nunca antes. Hasta hace poco, la mayoría de los que habían oído su nombre lo consideraban un pensador marginal y una curiosidad, no alguien cuyas ideas fueran relevantes para resolver los problemas económicos actuales. Sin embargo, eso ha ido cambiando en los últimos 10 o 20 años. Recién se han hablado de Gesell en publicaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Además, aunque organizaciones como el Instituto de Argentina o la INWO de Alemania han existido durante muchos años, trabajaban en gran medida de forma aislada, separadas por barreras lingüísticas, diferencias culturales y la distancia. Desde luego, no podía decirse hace 20 años, ni siquiera hace 10, que existiera un movimiento hesseliano internacional unificado y coordinado. Pero hoy eso está cambiando. Hay varias razones para ello. Una de ellas es el avance de la tecnología. Esto está haciendo que el intercambio de información sea mucho más fácil y eficaz. Antes, si uno no hablaba español, no se enteraba de las actividades y el pensamiento de los hesselianos en Argentina. Y lo mismo ocurría con los de Alemania o Estados Unidos. Pero hoy disponemos de programas de traducción cada vez más sofisticados y contamos con una serie de nuevas e importantes plataformas que nos ayudan a compartir información y coordinar nuestras actividades más allá de las barreras geográficas y lingüísticas. Como resultado, creo que por primera vez estamos viendo y las personas presentes hoy en esta reunión están construyendo un movimiento hesseliano mundial. Esto presenta muchas oportunidades, pero también retos importantes. Cuando Carlos y yo hablamos hace unos meses para planear esta charla, acordamos que el tema sería la forma en que Silvio Gesell nos muestra una salida del marco tradicional capitalismo versus socialismo. Para mí, este es uno de los aspectos más importantes y profundos de toda la perspectiva hesseliana. Gesell nos mostró que la naturaleza aparentemente opuesta e incompatible de las perspectivas de libre mercado y socialista se basa en una comprensión incorrecta de los conceptos económicos básicos y en definiciones imprecisas de las palabras. Y nos mostró la naturaleza defectuosa y artificial de un marco de comprensión y debate económico que ha hecho parecer que la defensa del libre mercado y las exigencias de justicia económica son incompatibles y se excluyen mutuamente. Repasaremos la ingeniosa forma en que Gesell resolvió esta vieja disputa. Pero en realidad quiero centrarme en otro asunto en la charla de hoy. Después de todo,
no veo mucho sentido en dedicar mucho tiempo a explicar el análisis de Hessel a este grupo. Muchos de ustedes saben tanto como yo o más sobre Hessel. En lo que realmente quiero centrarme esta noche es la cuestión de la comunicación eficaz. Porque conocer la verdad es solo la mitad de la batalla. Supongamos que todo lo que dijo Hessel era correcto. Y digamos que la gente aquí esta noche en esta reunión y el movimiento hesseliano más amplio tienen un diagnóstico correcto de la naturaleza de nuestros problemas económicos, así como soluciones teóricamente correctas. ¿De qué nos sirve esto si no somos capaces de trazar el camino hacia una amplia aceptación y aplicación de estas ideas? Yo no quiero ser una Cassandra, gritando la verdad a los cuatro vientos y que caiga en saco roto. Solo consideraré un éxito mis esfuerzos para promover Hessel si mueven a la gente a la acción. Ganar debates intelectuales no es mi primera prioridad. Y lograr la aceptación de las ideas de Hessel en el ámbito de la economía convencional y la política pública es una cuestión muy distinta. Si no tenemos una estrategia viable hacia la aplicación, esto no es más que un interesante ejercicio académico. Y yo diría que el mayor reto para lograr esos objetivos es cómo comunicar eficazmente las ideas de Hessel. Así que antes de entrar en los detalles de cómo Hessel resolvió el conflicto entre capitalismo y socialismo, quiero hablar del reto de la comunicación en los contextos de la economía convencional y la política pública, tal y como existen en la actualidad. Llevo hablando con la gente sobre las ideas de Silvio Hessel desde que supe de él por primera vez en 2007. Sus ideas tenían tanto sentido para mí que estaba totalmente desconcertado porque nunca antes había oído hablar de él. ¿Cómo pude obtener un título universitario en economía y trabajar en la industria financiera sin haber oído nunca su nombre? No tenía sentido. Así que asumí durante varios años que debía haber algún fallo en su perspectiva que yo no veía y busqué a alguien que me lo señalara. Sin embargo, a día de hoy, 17 años después, eso todavía no ha ocurrido. Sigo abierto a que me muestren el fallo en el análisis de Hessel, pero cada año que pasa sin que eso ocurra, me convenzo más y más de que no hay ningún fallo y de que el mundo simplemente no ha reconocido aún la verdad y la importancia de lo que dijo. Así que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha sido posible que una explicación tan directa y convincente de nuestros problemas económicos, así como propuestas específicas para resolverlos, hayan existido durante más de 100 años sin que el mundo lo reconozca? Una de las características más constantes de mi experiencia al hablar con la gente sobre estas ideas es la respuesta que suscitan. En general, cuando hablo de Hessel a alguien que no conocía sus ideas, no encuentro oposición ni rechazo. Con diferencia, la respuesta más común es:
silencio. ¿Por qué el silencio? ¿Y por qué tan sistemáticamente? La mejor respuesta que puedo ofrecer, basada en mi propia lucha por comunicar la perspectiva de Hessel, es que no encaja en el marco mental que la mayoría de la gente utiliza para pensar en economía. Por eso, cuando escuchan sus ideas, se sienten desorientados, porque la lógica es clara e innegable, pero no saben cómo integrar esas ideas en su actual visión económica del mundo. Y por eso nos encontramos con el silencio. Cambiar el marco general en el que la gente piensa sobre economía es un reto mucho mayor que comunicar un argumento lógico. Para que la gente sea capaz de integrar las ideas de Hessel en su visión del mundo, toda la comprensión del tema de la economía tiene que cambiar de manera fundamental. Y eso es lo que yo considero nuestro principal reto. ¿Cómo cambiamos los esquemas mentales de la gente? La mayoría de la gente piensa que la gama de perspectivas económicas se extiende a lo largo de un espectro lineal, con el capitalismo en un extremo y el comunismo en el otro. Si este es su marco mental, el debate económico implica elegir entre capitalismo y comunismo. La aceptación de uno representa el rechazo del otro. En consecuencia, la gente se divide en dos equipos y ve a los del otro, sea cual sea, como adversarios o incluso enemigos. A cualquiera de los dos equipos le parecería absurdo sugerir que podrían trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Sería como sugerir que los dos equipos de fútbol pueden trabajar juntos para ganar el partido. No tiene ningún sentido en el marco convencional del pensamiento económico. Me gustaría comparar el reto de comunicar las ideas de Hessel con un ejemplo del ámbito de la política en mi país, Estados Unidos. Dentro de unas semanas votaremos a nuestro próximo presidente. Si yo hago una declaración crítica con Joe Biden o ahora con Kamala Harris, mucha gente concluirá por reflejo que apoyo a Donald Trump. Digamos que critico las políticas de la administración Biden con respecto a la guerra en Ucrania. Mucha gente saltará inmediatamente de esa afirmación a la creencia de que apoyo a Trump. Pero yo no he dicho nada en absoluto sobre Trump. Nunca he mencionado su nombre. ¿Cómo criticar a Biden puede indicar de un modo u otro cuál es mi opinión sobre Trump? Tal salto lógico solo tiene sentido si uno está operando dentro de un marco binario, en el que solo hay dos opciones y uno tiene que elegir entre los dos. Si uno tiene que elegir entre A o B, entonces es lógico concluir que el rechazo de A implica el apoyo de B. Pero eso es un reflejo del marco artificial en el que se están considerando las dos opciones. No es un reflejo de los méritos de las propias opciones cuando se consideran en el contexto de la infinita variedad de perspectivas que son posibles en el mundo real.
Y la misma dinámica se aplica en el ámbito de la economía. Si uno hace una declaración criticando un aspecto de capitalismo, mucha gente llega reflexivamente a la conclusión de que uno es socialista o comunista. Es, por supuesto, completamente ilógico. Del mismo modo que criticar a Kamala Harris no significa automáticamente apoyar a Donald Trump. Pero mucha gente llegará a esas conclusiones, tanto en el ámbito de la política como en el de la economía. Y me parece que este es nuestro mayor reto, porque para las personas cuyos patrones de pensamiento sobre economía existen dentro un marco binario entre capitalismo y comunismo, ¿qué esperanza hay de convencerles de la verdad que nos revela Silvio Gesell? ¿Cómo explicar a un socialista que ve a los capitalistas como enemigos que la forma de alcanzar sus objetivos deseados pasa por una aplicación más pura de los principios del libre mercado? Si les explicas eso, la mayoría de los socialistas llegará a la conclusión de que eres un capitalista y te verán como un enemigo. Y a la inversa, ¿cómo plantear a un capitalista que deberíamos revisar completamente nuestros sistemas de tierra y dinero para evitar que los ricos ociosos se apropien injustamente de la riqueza de la clase trabajadora? La mayoría de los capitalistas que escuchan un argumento así llegan inmediatamente a la conclusión de que eres socialista o comunista. Ninguna de estas conclusiones es lógica, pero ambas son muy comunes. Y ambas son obstáculos grandes para la realización de la visión expuesta por Silvio Gesell. Porque mientras la gente llegue a la conclusión de que cualquiera que critique a Kamala Harris es un partidario de Donald Trump, y mientras la gente llegue a la conclusión de que cualquiera que critique el capitalismo es un comunista, esas personas nunca serán capaces de asimilar los argumentos reales que se están presentando. Sus estructuras mentales se lo impiden. Por lo tanto, si consideramos el reto de promover las ideas de Silvio Gesell, tomando todo eso en cuenta, tenemos que lograr mucho más que simplemente explicar el análisis de Gesell sobre los procesos de creación y distribución de la riqueza. En primer lugar, debemos de construir todo el marco en que la gente concibe el debate económico como una batalla entre capitalismo y socialismo. La economía tal y como existe hoy en día es un tema para especialistas. A la gente corriente en general le repugna el tema. Se consideran no cualificados para participar en la conversación. Si alguien sin formación económica formal coge un artículo típico de una revista académica de economía, será completamente incapaz de encontrarle sentido. Esto se debe a que la economía actual está deliberadamente envuelta en terminología compleja y fórmulas matemáticas impenetrables. Esta forma de debatir el tema excluye al 99% de la gente.
En mi opinión, esto tiene que cambiar. Creo que es responsabilidad de todo ciudadano adulto de una sociedad democrática interesarse por la economía, intentar comprenderla y formarse una opinión sobre cómo debemos manejar nuestra vida económica. No podemos, en mi opinión, externalizar esta función a los expertos y abdicar de la responsabilidad de comprometernos directamente con el tema. Silvio Gesell, en uno de sus escritos menos conocidos, abordó este punto. En su historia llamada La revelación verdadera de los experimentos económicos de Barataria, Gesell escribió esto. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Debemos respetar nuestras instituciones democráticas y abstenernos de introducir leyes que no son completamente comprendidas por la mayoría de nuestra gente. Aunque se pruebe la utilidad de tales instituciones, sería un crimen contra la democracia obtener su aceptación solo por la confianza en que me honran. Todo se debe pagar en este mundo. El precio de la democracia es la labor de la experiencia de vida. Debemos ver, observar, reflexionar y aprender. Como democráticos debemos rehusar sancionar cualquier cosa que no comprendemos. Mientras no actúen con su propio juicio y sigan ciegamente el juicio de otros, mientras no tengan confianza en ustedes mismos, pero pongan toda la confianza en su clase dirigente, no son dignos de la democracia. Son la presa apropiada de la aristocracia. No podrán establecer instituciones delante de vuestro horizonte mental. El poder sobre los hombres es raramente usado para su progreso. El Estado debería reflejar el estado mental de la mayoría. Deben aprender a examinar todo para ustedes y llegar a la mejor decisión de la que son capaces. Esto no les dará un gobierno ideal, pero los dará el gobierno que merecen. No tiendan a instituciones que están por encima de vuestra capacidad mental. Pero, ¿cómo lograrlo? Como acabo de decir, la inmensa mayoría de lo que actualmente se considera debate económico serio es inaccesible para el 99% de la gente, debido a la forma en que se comunica. Y por eso he dicho antes que, en mi opinión, la comunicación es el reto más importante al que nos enfrentamos. Si Gesell tiene razón en lo que dice en la cita que acabo de leer, no basta con que los especialistas traten el tema de la economía. Ese enfoque nunca generará las soluciones que necesitamos. Porque si esas soluciones no son comprendidas por la mayoría de la gente, no funcionarán. Por lo tanto, tan importante como el examen teórico de cuestiones económicas específicas es transformar el debate sobre la economía en algo que sea inclusivo y accesible para la población en general.
Una vez analizando el reto que supone comunicar las ideas de Hessel en el contexto del diálogo económico convencional, repasemos ahora la forma en que Hessel trastoca el marco de capitalismo contra socialismo. En primer lugar, debemos repasar algunas definiciones. Muchas controversias aparentes, tanto en economía como en otros campos, suelen reducirse a desacuerdos semánticos. Es decir, una de las partes de una disputa hace una afirmación basándose en una definición de una palabra, mientras que la otra parte hace una afirmación aparentemente contradictoria basándose en una definición diferente de la palabra. Si no se reconoce la naturaleza semántica de la disputa, las dos partes pueden acabar discutiendo interminablemente sin darse cuenta de que el desacuerdo no tiene que ver principalmente con el fondo, sino con el hecho de que utilizan las palabras con forma diferente. Consideramos dos pares de palabras. En primer lugar, capitalismo y el sistema de libre mercado. Y en segundo lugar, socialismo y marxismo. En el lenguaje común, estos dos pares de palabras se utilizan indistintamente. La mayoría de la gente considera que capitalismo y el sistema de libre mercado son sinónimos. Y lo mismo ocurre con socialismo y marxismo. Silvio Gesell nos dijo que no, que el capitalismo no es lo mismo que el sistema de libre mercado y que el marxismo no es lo mismo que el socialismo. Y es a través de las definiciones más precisas de estos términos que Gesell resolvió la aparente contradicción entre libre mercado y socialismo. Gesell nos mostró que si bien es cierto que el capitalismo y el marxismo son intrínsecamente opuestos y irreconciliables, no es cierto que el sistema de libre mercado y el socialismo sean incompatibles. De hecho, Gesell nos dijo que son compatibles y complementarios. Nos dijo que en el partido de fútbol entre el equipo de libre mercado y el equipo socialista es, de hecho, posible que ambos equipos ganen. La mayoría de la gente utiliza la palabra capitalismo sin tomarse la molestia de definirla. Si le pidiéramos a una persona cualquiera en la calle que definiera el capitalismo, probablemente nos diría algo así. El capitalismo es un sistema económico en el que las partes privadas persiguen su propio interés dentro de un sistema basado en el mercado con derechos de propiedad seguros y un mínimo de interferencia gubernamental. Silvio Gesell nos dijo que no, que esta no es una definición correcta de capitalismo. Es una definición del sistema de libre mercado. El capitalismo es algo muy distinto. Gesell dio su definición de capitalismo en una nota a pie de página en la sección del orden económico natural titulada El dinero tal cual es.
No he podido encontrar la nota en la versión española del libro, así que aquí está la versión inglesa. Capitalism is an economic condition in which the demand for loan money and real capital exceeds the supply and therefore gives rise to interest. Traducción. Una condición económica en la que la demanda de dinero prestado y capital real supera a la oferta y, por tanto, da lugar al interés. Volveremos sobre esto en un momento. La distinción entre la definición de Hessel del capitalismo y del sistema de libre mercado es critical para entender la descripción que hace Keynes de Hessel como socialista antimarxiano. Porque si marxismo y socialismo fueran de hecho sinónimos, el término socialista antimarxiano no tiene sentido. ¿Qué significa ser un socialista antimarxiano? Marx afirma que la propiedad del capital confiere a sus dueños el poder de extraer de los trabajadores lo que él denominó plusvalía. Y como resultado, los trabajadores no reciben el valor total de su trabajo. Leamos el primer párrafo de la sección de El orden económico natural titulada Distribución. En la versión inglesa, esta es la primera sección del libro, pero en la versión española es la cuarta sección. Hessel escribió: la eliminación de las utilidades sin trabajo, la llamada plusvalía, conocida también por interés o renta, es la finalidad económica inmediata de todos los movimientos socialistas. Para su realización suele exigirse el comunismo, la fiscalización de toda la producción con todas sus consecuencias. Y solo conozco a un único socialista, Proudhon, cuyas investigaciones sobre la naturaleza del capital le permitieron encarar otra solución del problema. Los socialistas justifican la exigencia de una fiscalización general de toda la producción con la naturaleza, vale decir con las cualidades intrínsecas de los medios de producción. Se afirma ingenuamente, tal como suelen decirse las cosas más naturales, que la posesión de los medios de producción procura al capitalista en las transacciones de salarios con sus obreros una supremacía cuya expresión es precisamente esa plusvalía o interés del capital. Generalmente nadie puede imaginarse que esa preponderancia de la propiedad puede pasar simplemente a los desposeídos trabajadores si se construye para los poseyentes al lado de cada casa, de cada fábrica, otra casa, otra fábrica más. Así pues, Hessel estaba de acuerdo con Marx sobre la existencia de la plusvalía. Ambos creían que en el sistema capitalista los propietarios del capital pueden enriquecerse injustamente a expensas del trabajo mediante la extracción de plusvalía o ingresos no ganados. En lo que ambos discreparon
y la razón por qué llegaron a visiones tan dispares de cómo resolver el problema es en el por qué existe la plusvalía. Marx afirmó básicamente como una perogrullada que la propiedad privada del capital da lugar inevitablemente a la plusvalía. Ahora bien, observemos que se trata de una afirmación muy creíble, porque en realidad nunca hemos visto un ejemplo de una economía de mercado con capital de propiedad privada en la que no existiera la plusvalía. Así que no es sorprendente que a mucha gente le convenza el análisis de Marx. Es coherente con los hechos observados. Pero Hessel dijo que no, que el sistema de libre mercado y la propiedad privada del capital no son las causas de la plusvalía. Más bien atribuye la existencia de la plusvalía a la dinámica por la que nuestra forma actual de dinero detiene el proceso de formación de capital antes de que alcance su nivel natural. Y al detener la creación de capital, provoca que el capital sea siempre escaso. Y es esta escasez la que da lugar a la plusvalía. Veamos un pasaje revelador de la sección Teoría del Interés del orden económico natural. Hessel escribió: el denominado capital real, bienes materiales, es todo menos que real. El dinero es ahí el verdadero capital real, el capital básico. Todos los demás objetos conocidos por capital real, bienes materiales, dependen en forma absoluta de la condición del dinero. Son sus creaciones, son por él elevados al rango de nobleza capitalista. Si al dinero se le quita el privilegio de poder prohibir al pueblo la construcción de nuevas casas, si se elimina esa barrera erigida por el dinero entre los obreros y los llamados capitales reales, la oferta de esos objetos aumentaría y así perderían estos su carácter de capital. Este párrafo, junto con el otro que acabo de leer, contiene esencialmente toda la perspectiva hesseliana sobre el dinero si uno capta plenamente sus ramificaciones. Debido al diseño irracional de nuestra actual forma de dinero, da lugar al interés. El interés es un reflejo del hecho de que al diseñar el dinero para desempeñar la función de medio de atesoramiento, lo hicimos preferible a los bienes y servicios reales como forma de conservar la riqueza. Esto hace que el dinero produzca interés. Y el interés, a su vez, limita la cantidad de riqueza que fluye hacia actividades productivas. Así que el problema no es que los medios de producción sean propiedad privada. El problema es que no tenemos suficientes medios de producción. Y la razón por la que no los tenemos es porque el dinero impide el proceso de crearlos.
Así que consideramos una vez más la definición capitalismo de Hessel, una condición económica en la que la demanda de dinero prestado y capital real excede a la oferta y por tanto da lugar al interés. Por tanto, la solución de Hessel no es eliminar la propiedad privada de los medios de producción, como Marx, sino eliminar el obstáculo artificial al proceso natural de multiplicación de los medios de producción. Y nos dijo que si hacemos esto, los medios de producción perderán su carácter capitalista, es decir, dejarán de ser escasos y por tanto no facultarán a sus propietarios para apropiarse injustamente de una riqueza en cuya creación no han participado. Y esto es lo que significa el socialismo antimarxiano. Como escribió Hessel, la eliminación de la plusvalía es el objetivo de todos los movimientos socialistas. La cuestión es con qué medios puede eliminarse. Y si se acepta el diagnóstico de Hessel sobre las causas de la plusvalía, es obvio que el remedio propuesto por Marx es incorrecto. Y si aceptamos el análisis y las propuestas de Hessel, significa que creemos que el sistema de libre mercado aplicado correctamente generará los resultados que persiguen los socialistas, es decir, la eliminación de la plusvalía. Desde esta perspectiva, si bien es correcto decir que el capitalismo y el marxismo son opuestos y mutuamente excluyentes, cualquiera que se preocupe por el bienestar de la humanidad no debería apoyar a ninguno de los dos. Y puesto que separemos los pares de palabras capitalismo y sistema de libre mercado, y marxismo y socialismo, quienes se preocupan por el bienestar de la humanidad deberían querer tanto el sistema de libre mercado como los objetivos del socialismo, es decir, la eliminación de la plusvalía. Así que teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo defendemos esa perspectiva en el mundo actual? ¿Cómo hacemos frente al hecho de que en cuanto criticamos cualquier aspecto del capitalismo, mucha gente dirá que somos comunistas? Y que al mismo tiempo, si criticamos el comunismo, otro gran grupo concluirá que somos capitalistas. ¿Qué esperanza hay de presentar el argumento matizado que acabamos de exponer a un público que está encerrado en la mentalidad convencional y dualista? Hay un dicho en inglés que reza, "You can't get there from here". Es un dicho humorístico y irónico, porque la traducción es, no se puede llegar allá desde acá. Es un dicho humorístico e irónico, porque obviamente se puede llegar a cualquier sitio desde cualquier lugar de la Tierra. Pero el dicho transmite la naturaleza del reto al que nos enfrentamos. Significa que no hay un camino directo desde donde estamos hasta donde queremos ir. Y creo que este es el caso en lo que se refiere
al reto de comunicar la perspectiva económica de Silvio Gesell. Dentro de los límites del estado actual de conciencia económica de la población en general, no creo que exista una ruta directa por la que podamos lograr la aceptación generalizada de las ideas de Gesell. Porque antes de que la gente pueda adoptar la estructura lógica de la perspectiva de Gesell, primero debe desmantelar el marco irracional en el que piensa actualmente sobre la economía. Y esto es lo que me gustaría que conversamos en grupo. ¿Cómo desconstruimos el marco que hace que la gente vea la economía como una competencia entre capitalismo y comunismo? ¿Cómo podemos lograrlo si nos tomamos a pecho esta cita? Yo diría que no lo conseguiremos publicando artículos en revistas económicas académicas. Tampoco lo conseguiremos apoyando a los partidos políticos. ¿Se imaginan realmente a un partido político en el mundo actual adoptando las propuestas de Gesell? Yo no. Mi opinión personal es que you can't get there from here. No se puede llegar ahí desde aquí. Esto significa que para llegar allí, primero debemos retroceder. Debemos corregir los muchos pasos equivocados que se han dado para llegar aquí. Solo cuando lo hagamos será posible llegar allí. Así que, en mi opinión, el trabajo que hay que hacer tiene dos aspectos. En primer lugar, tenemos que conseguir que la gente supere su aversión y se comprometa con el tema de la economía. Y en segundo lugar, debemos unirnos a ellos en una exploración de los fundamentos sobre los que se construye nuestra cosmovisión económica. Debemos examinar cada ladrillo de la estructura. Debemos profundizar en los conceptos más básicos. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es el capital? ¿Qué es dinero? ¿Qué es la propiedad privada? Etcétera. Reconstruir los fundamentos de nuestras visiones económicas del mundo ladrillo a ladrillo de forma inclusiva y accesible logrará dos objetivos. Despejará los conceptos erróneos en lo que se basan las perspectivas irracionales predominantes. Y, lo que quizás sea aún más importante, incorporará por primera vez a la conversación un grupo de personas que nunca antes habían participado. Como nos dijo Gesell, esta es una condición previa necesaria para que cualquier conjunto de propuestas económicas tenga posibilidades de éxito. Incluso las propuestas de Gesell no funcionarán al menos que una mayoría del público las entienda. Por lo tanto, hay que convencer a la mayoría del público para que deje de confiar en los expertos y empiece a responsabilizarse de su propio destino económico. Así que, en este sentido, me gustaría abrir la conversación y conocer la opinión de todos ustedes sobre cómo lograrlo. Sinceramente, no estoy seguro de cómo hacerlo. Tengo algunas ideas, pero me gustaría animarnos a todos a pensar de forma creativa sobre cómo llegar al público,
cómo animarles a pensar sobre un tema en el que quizá nunca hayan pensado antes y cómo unirnos a ellos en un reexamen ladrillo a ladrillo de los fundamentos de nuestra visión económica del mundo. Bravo, Josh, bravo, excelente. Bueno, muchas Excelente. gracias. Muy bueno. Muy claro, te felicito por todo y además por la claridad y el esfuerzo, como tenemos a nuestro amigo acá, que es norteamericano hablando en castellano. Ya tuvimos un japonés hablando en castellano y una alemana hablando en castellano. Y eso hay que celebrarlo y agradecerle muchísimo por el esfuerzo que hacen. Y en este caso, Josh, ha sido clarísimo, bien geseliano en mi opinión, y nos enriqueces muchísimo, de mucho sentido común, y los puntos que abordás son bien medulares, necesarios, estuvo muy bien discriminado el tema del socialismo y marxismo, el capitalismo y libre mercado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un discernimiento importante para la gente, para nosotros, para la difusión, este criterio de abordaje de la economía natural y de Silvio Gesell, para que se entienda. Y lo has logrado, en mi opinión, en este caso, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Dicho esto, de vuelta, Josh, te agradezco muchísimo tu generosidad, trabajo de muchos años que haces, bueno, en nombre de todos nosotros, porque además nos ayudás, todos nos ayudamos para difundir esto, que es lo que hay que hacer. Y bueno, abro el micrófono, Patricia, si querés decir algo y querés moderar un poco lo que todos quieran opinar, adelante. Un abrazo, yo y agradecimiento. Patricia, moderalo vos si querés. Dale, gracias. Te tiro el fardo porque vos sos más gracioso e interesante que yo, ¿viste? No. Bueno, es un tema interesante de pensar, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Tal vez aprender cómo hacemos para lograr que otra gente nos entienda. Y se me ocurrió pensar cómo aprenden los chicos, ¿no? Jugando. Tal vez sería posible empezar con juegos o empezar a escalas muy pequeñas, ¿no? De forma que uno muy fácilmente se pueda dar cuenta de cuáles son todas las relaciones y qué pasa, y eso es lo que pasa muchas veces. Bueno, acá lo tenemos a Julio, se nos fue Julio Archet, por ejemplo, que en esos clubes de intercambio multirrecíproco, en ese tipo de cosas, seguro que ahí se ve muy claramente lo que es la función del dinero y qué pasa, y bueno, todo eso, pero claro, después de acoplarlo con lo que es socialismo y capitalismo también requiere de una guía, ¿no? Pero como aprender jugando se me ocurre a mí, pero a ver, no sé qué se les ocurre a los demás. Bueno, ahí lo tenemos a Julio Arché, que quería Sí. ver, nuestro querido Guillermo Andró. Te quiero, Guillermo, vamos a esperar un poco para hablar de renta de la tierra, que no baje la línea, y después le damos la palabra a Guillermo Andró. Pero ya Sí. que estamos en lo lúdico, Julio, si querés decir algo, después vamos con Guillermo, dale, sobre este tema que vos tenés una experiencia directa y a Josh le va a interesar escucharte. No sé yo si lo conocías a Julio Archet, creo que sí, obvio, perdón, Sí. por supuesto que sí. Adelante, Julio. Bueno, ante todo, muy buenas tardes para todos y todas. Entré un Tarde, poquito más Julio. tarde porque, como siempre, estoy jugando. Entonces, como bien dice Patricia, esto lo hemos puesto a funcionar en el proyecto que figura ahí en el cartelito. No dice Julio Archet, dice Aldea Global. Luego de las experiencias que me tocaron, algunas, y Carlos lo sabe, y tal vez varios también, un tanto traumáticas, decidí que no me lo iba a tomar en serio, que iba a hacer una interpretación de Gesell desde la sensación de lo nuevo y el descubrimiento. Entonces, descubrirlo en la acción, en la conformación de proyectos en los cuales, jugando precisamente, quitándole tal vez la seriedad científica. Yo entiendo aquí, seguramente, y conozco a varios, hay gente muy pensante, con una capacidad intelectual profunda. Escritores, sin ir más lejos, Carlos, sos el mejor ejemplo. Gente que ha desarrollado esta teoría desde el punto de el entendimiento de los porqués. Pero es muy cierto el planteo de Josh, porque la gente no lo toma esto, no lo contiene, no.
tan siquiera me atrevería a decir que no lo entiende, porque yo creo que sí lo entienden. Me he tomado la gloriosa labor de explicarlo de 1000 maneras diferentes. En mi canal hay más de 100 videos explicándolo. La tarea de las charlas adelante a través del instituto, el hecho de haberlas subido yo mismo y haber escuchado a tanta gente muy conocedora y realmente importante dentro de lo que es la estructura económica y lo nuevo que viene, que ya para mí la economía ya no lo es más, ahora es ecosofía. Yo mezclé la ecología con la filosofía y estoy jugando ahí, escribí un libro al respecto que algún día tal vez se publique. Por ahora estoy como quien dice jugando. Entonces, entendí que la única forma de que un mecanismo de estas características funcione es con una nueva estructura de vida, en la cual los intervinientes ya entren de cuerpo y alma, porque mientras intentamos sumergirnos en el sistema normal de una vida ciudadana, de una vida de país, es muy difícil enfrentar la costumbre. Esa sensación de que si no es con dinero, esto no se puede hacer bajo ningún concepto. Que nadie se puede enfrentar a un sistema bancario, ni mucho menos intentar lo que intentamos nosotros con los clubes de trueque, que nos señalan con el dedo diciendo ustedes fracasaron, ¿de qué estás hablando? Con el tema de las monedas complementarias. Pero es que entiendo que no hay otra forma, que es crear comunidades. Aldea Global es una nueva comunidad, es una nueva forma de entender la relación entre los seres humanos a través del compartir. La sociedad es el competir. Con un sistema como el que tenemos en desarrollo a través de la economía tradicional, observo que la competencia es lo más fuerte que el sistema propone y es muy difícil apenas meter el dedito en esa instancia. Por eso tantos años, estamos hablando, en el caso mío al menos desde el fracaso del trueque, ya estamos hablando de poco menos que 20 años. Es mucho tiempo para, después del esfuerzo hecho, después de los distintos caminos emprendidos, después de las distintas formas, después de los distintos estudios, de haber leído, de haber practicado, de haber filmado, de haber reporteado, de haber viajado, de haber observado, y puedo seguir adverbiando toda la noche, me encontré nuevamente solo. Ojo, no solo porque aquí tengo un mecanismo de contención, acá hay hermanos para mí. Quien piense como yo, qué menos que abrazarlo y decirle, vamos, adelante, podemos, pero las formas son el problema. Es muy difícil, no digo imposible, porque yo me manejo bajo la filosofía de Maurice Maeterlinck. Lo posible ya lo hice, lo imposible lo estoy haciendo. Así que por ese lado no me doy por fracasado, pero entiendo que hoy al menos esta estructura salvaría la economía, no solamente de nuestro país, sino de gran parte de la humanidad. La economía del amor, como la dimos a llamar con Horacio Cobas, en la que nos comprometemos con la gente por el simple hecho de que somos seres humanos en solidaridad y en acción, y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, palabra de un loco que hace 2000 años intentó hacer algo, y lo logró en el tiempo, pero en ese momento también fue un fracaso. Yo creo que esto va a llevar tiempo, no me quiero extender más, por supuesto, son muchos los que van a hablar. Va a llevar un tiempo, pero requiere de nosotros una voluntad, un ahínco y una presión directa hacia el hecho de crear nuevas formas de convivencia para que esta economía, esta forma diferente, esta extraordinaria visión que tuvo este maravilloso tío llamado Silvio Gesell, se imponga pero en un sistema que lo acepte y lo apriete y lo tenga contenido en su totalidad. Porque observo que la inserción en el mecanismo económico tradicional, al que yo llamo traicional, porque traiciona las verdaderas expectativas de la gente, aparentemente y hasta ahora, yo al menos no lo he podido lograr. Ojalá entre todos hagamos una fórmula, chicas, chicos, y podamos entendernos en las diferentes experiencias y compartirnos esas experiencias, porque sé que lo vamos a lograr. Esto no tiene posibilidad de fracaso, pero va a llevar un tiempo y va a llevar una forma de comprender las cosas que tal vez nos indique ampliar un poco la visión y salir del corral para jugarnos en manada a campo traviesa, aunque cada tanto aparezcan algunos tiros del cazador. Pido disculpas por la extensión, pero honestamente me siento halagado y feliz de estar con ustedes, realmente. Muchas gracias por permitirme hablar. Gracias, Julio, con la gran Buenas experiencia tardes. que tenés.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quería Guillermo. compartir, Julio, Juan, sí. bueno, analizando un poco todo lo que se escuchó durante la exposición de Joss. Bueno, primero felicitarlo eh, por digamos, la forma en que expresó las ideas de Hessel y también su preocupación principal por cómo transmitirlo. Me gustó la impronta digamos, de la propuesta. Fui anotando y se me va ocurriendo, porque para eso es lo que acaba de convocar, y llegué a 3 palabras que para mí son fundamentales. Una es comprensión, la segunda es paciencia y la tercera es acción. ¿Por qué comprensión? Porque tenemos que comprender que los problemas que en general tiene la gente no son los mismos problemas que estamos analizando, o no lo saben. Por lo menos, o hasta quizás el 90 o 95% de la población del mundo ni siquiera estén enterados de estos problemas. No pensamos todos iguales. Lo que para nosotros es un gran problema en el occidente, en el oriente por ahí no lo es, y viceversa. Está esa gran división. Hay gente que ni sabe hablar, hay gente que no sabe de la existencia de elementos que nosotros conocemos y viceversa. Nosotros quizás no conozcamos elementos que otras personas conocen. Entonces, por eso creo que la comprensión es fundamental para poder desarrollar las ideas en armonía y poder transmitirlas. La paciencia también creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros hoy por hoy, más en este momento del mundo, donde la comunicación es tan rápida y hasta también tan fugaz, estamos muy acostumbrados ya a lo que es inmediato, ya ahora, en segundos, lo que antes tardaba meses, años o siglos. Todo va muy rápido y estamos acostumbrados a eso, pero esto no va a ocurrir con una idea tan importante como la que estamos planteando para lo que es el desarrollo de una economía. O sea, la paciencia, por más que no veamos, o nos parezca que no veamos que hay avances, creo que si estamos en el camino acertado, los va a ver, aunque no los veamos, y no nos preocupemos. Si no lo podemos solucionar en vida, y bueno, si generamos buenas condiciones para que haya continuadores, tardará, si ya tardó 100 años Gesell, y bueno, si se van 100 años más, o 200 o 300, serán esos los tiempos. Y bueno, tercero, la acción. Lo que no podemos dejar pasar es tratar de comunicar a todo el mundo que podamos estas ideas, transmitirlas con la paciencia y con la comprensión que mencioné anteriormente. Y creo que la manera de transmitir las ideas es la prédica, no hay otra. Puede haber otra, no sé, con mensajitos de texto, qué sé yo, no sé, es lo que se les ocurra, pero la prédica en todo lugar, no en todo momento, porque hay gente que le molesta, entonces hay que ir atendiendo y viendo quién escucha, quién no, dónde y cuándo predicar, porque si uno está todo el momento insistiendo con esa idea, y por ahí alejás a la gente. Entonces creo que sí en todo lugar, pero no en todo momento, lo más que se pueda. Creo que la prédica es el camino, Joss. La transmisión de las ideas, compartir textos. Ahora apareció bastante documentación dentro del grupo del instituto y aparecieron más textos. Se está desarrollando más, podemos leer, entender más. Así que creo que el boca a boca es fundamental. Así que bueno, creo que la comprensión, la paciencia y la acción mediante la prédica son el camino, digamos, que podemos seguir. No claudicar, principalmente, y vernos el mes que viene, y el otro, y el otro, y el otro, y bueno, tratemos de ser cada vez más. Si estamos en el camino acertado, la gente se va a acercar sola. Si no lo estamos,
podríamos no estarlo. Constancia. Constancia y ejemplo. Sí. No, el problema es que hay gente que ni sabe. En el barrio donde vivo, acá en La Matanza, hay gente que no le preocupa esto. Por más que le hables, no entiende, no sabe. No. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir, o le hablas de esto y no. Bueno, eso sí. Acá creo que tenemos a Guillermo que nos quiere dar. Perdón, ¿terminaste, Juan, o querés? Sí, terminé y bueno. Buenas tardes. Vamos a seguir adelante. Mariana, un segundo, porque te conocemos economista, profesor de economía de la provincia de Córdoba, que te conozca yo y los demás. Está en la antroposofía, hay alguna gente de antroposofía acá también. Es una mujer muy luchadora y está ahora trabajando para el partido vecinal en un municipio de Carlos Paz, en Córdoba, para traer la economía natural. Bueno, ya te presenté, Mariana, dale, adelante. Gracias. Bueno, no, les cuento, esto es un mismo para los geselianos, lo que les voy a contar, porque con esto que trajo para Patricia del juego, yo hace muchos años que ideé un juego que les hago hacer a los jóvenes en el aula, que es de la moneda. Entonces les hago crear una moneda y vamos paso por paso llegando, haciendo intercambios entre los grupos, así. Cuando tienen que intercambiar usando las monedas, empiezan los problemas, los conflictos, que cuánto vale una, cuánto vale la otra. Y cuando llegamos a un punto a donde les digo, bueno, ahora tienen que hacer los intercambios, pero solo pueden usar una moneda, la moneda tal. Y ese grupo pasa a tener el poder, digamos, y todos necesitan esa moneda para intercambiar. Y generalmente tengo que cortar el juego porque se arman guerras mundiales, o sea, es una cosa tremenda el aula. Este año, y a raíz de haber puesto a Gesell en el conocimiento de los jóvenes, un grupo creó una moneda con vencimiento. Y ese grupo, cuando le toca ser el país que tenía el poder, digamos, y que había que intercambiar con esa moneda, todo fluyó y pudieron hacer los intercambios y es la primera vez en años que no disputan, resuelven, terminan el juego. Lo cual, bueno, digamos, puesto en juego, estas ideas geselianas realmente funcionan socialmente. Y como digo, es la primera vez que pasa. Y lo otro, un poco pensando en esto que trae yo, esta preocupación de cómo llevar las ideas, ¿no? Y que nosotros muchas veces pensamos que es desde lo intelectual. Yo puse en práctica algo que trae Steiner, que es el asociativismo, ¿no? Pero no lo puse porque yo lo hubiese ideado. Me pasó, estando en un congreso internacional de fabricantes de velas, yo fabricaba velas en ese entonces, que un colombiano, tercer generación de una fábrica de velas, este colombiano cuenta de que la fábrica más grande de Colombia se les incendia la fábrica. Su padre, que era segunda generación, estaba muy enojado con ex empleados que durante años, 20 años, habían ido saliendo de la fábrica y se habían puesto talleres particulares de velas y le hacían la competencia. Bueno, se les incendia la fábrica y estos ex empleados que tenían los talleres le ofrecen a su padre hacerles las velas por ellos para que la fábrica pueda seguir funcionando. A partir de ahí se conforman unos 20 talleres ex empleados con esta fábrica en una asociación. Y en forma asociada siguen trabajando hasta hoy. Nunca más volvieron a armar la fábrica como estaba antes con empleados, sino que trabajan en forma asociativa para
vendiendo, bueno, abasteciendo el mercado de velas en Colombia. Así que, bueno, por ahí yo creo que, y está pasando mucho, yo soy asesora también de empresas y emprendedores, está pasando mucho con los jóvenes que ya ven esta incoherencia o estas tensiones en las relaciones empleador-empleado y están buscando nuevas formas de relaciones que les permitan llevar adelante sus trabajos, reconociéndose interdependientes unos de otros. Y esto me parece que son pequeños faros para que las ideas geselianas puedan comenzar a caminar. Muy bueno el asociativismo. Y un dinero asociativo también es de lo que se trata, de lo que estamos hablando. Gracias, dale, Guillermo Andró, avanzá si puedes hablar. Abrazo, gracias, Mariana. Bueno, acá lo tenemos a Guillermo por otro medio, pero espero que se escuche, a ver si lo escuchan. Esta disyuntiva me la planteé porque, como dice Ortega y Gasset, comunismo y capitalismo son las dos alas del mismo pájaro. Yo decía, ¿cuál es este pájaro? Y descubro que es el derecho romano, que llevó a Roma a lo mismo que está llevando a Occidente, a su autodestrucción envuelta en guerra civil hasta una agonía final. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la herramienta que nos tenemos que montar para cambiar el paradigma? Y recuerden que Silvio Gesell presenta el libro dedicado a Moisés. O sea que la base de esto es el cristianismo. Entonces, ustedes fíjense que el cristianismo está, porque este no es un problema de culturas, este es un problema espiritual, un conflicto espiritual. Acá hay que volver a reemplazar Roma por el cristianismo, o sea, la barbarie por la civilización. Entonces, si nos agarramos de este paradigma, que el Papa está pidiendo por favor, porque hay una fuerza autodestructiva en la Iglesia que no la pueden detectar, y es lo que pasó en la Edad Media con la Inquisición y transformar a la Iglesia cristiana en romana, o sea, en su opuesto. Por eso quienes me siguen saben que estoy trabajando en este principio de orden, porque así sería mucho más fácil encontrar el interés de la gente común, que era el mismo interés que tenían en tiempo de Cristo, porque habían sido sometidos a una esclavitud espantosa. O sea que el pueblo que había sido liberado del yugo egipcio, ahora bajo el Imperio Romano estaba bajo la misma esclavitud. Y hoy tenemos una super esclavitud en todos lados, porque ya no hace falta ir a cazar al esclavo, atarlo, se te vienen a ofrecer. Y a tu casa, cruzando el mar Mediterráneo a nado, haciendo situaciones desesperadas. Entonces, el Papa dice en un momento que una nueva hermenéutica surgirá, y surgirá desde Sudamérica, él dice, no sé por qué. Pero lo cierto es que acá no tiene que surgir ninguna nueva hermenéutica, tiene que surgir la hermenéutica cristiana, recuperar los valores cristianos, que pasa por el libre tierra y la libre moneda, porque les recuerdo que cuando le preguntaron, ¿debemos pagar impuestos a Roma?, que son dos preguntas en una, que se hubiese solucionado respondiendo, impuestos jamás, y mucho menos a otra jurisdicción, que es la pelea que tienen los franciscanos con Juan XXII. Pero, ¿cómo responde Jesús? Con un tema monetario. Díganme qué cara tiene el denario, al del César. Bueno, denle al César lo que del César y a Dios lo que es Dios. O sea, tiene una respuesta monetaria a esa pregunta que era en realidad una trampa. Entonces yo creo que yo he encontrado que el camino para poder llegarle a la gente es volver a la versión tradicional del cristianismo, porque el cristianismo no es una religión, es un poderoso movimiento de reforma social, como dice Henry George, que vino a minar la base del Imperio Romano. Por eso fueron perseguidos y atacados sus apóstoles. Porque el Imperio Romano en el panteón se llevaba muy bien con todas las religiones que estaban bajo su dominio.
Entonces yo creo que tenemos que buscar el Papa este fin de semana hizo temblar a Roma porque dijo que la Torá había perdido significado, artículo que me pasaste vos, Patricia. Y eso es una conmoción terrible para ahora, Patricia, vos sos responsable de todo esto, ¿eh? No, pero vean cómo todo conduce a Roma, ¿viste? Sí. Hasta el artículo que me pasa, Patricia. Por eso te lo pasé. Por eso. Bueno, ¿qué estaba buscando? Una interpretación. Y yo creo que te ayudé a una interpretación bastante positiva del asunto. Sí. Entonces yo creo que la Iglesia, el Papa en este mismo artículo dice que hay 30, que en esta semana salió en una publicación española, que hay 35 facciones queriendo terminar con él dentro de la Iglesia. O sea que hay un proceso de ebullición y él dice, salgan a hacer lío porque esto se hunde. Está en el Titanic, él está al comando del Titanic y no entiende que tiene una fisura que le hizo el derecho romano que lo está hundiendo. Entonces yo pienso que debemos agarrar por ese lado, por lo menos es el que yo creo que más claridad pone, y demuestro que esto no es un problema cultural, sino espiritual. O sea, esta es la diferencia entre civilización y barbarie. Este es un proceso civilizatorio, lo de Silvio Gesell. Pero tenemos que salir del paradigma comunismo-capitalismo, que no solo son las dos alas del mismo pájaro, sino, como dicen algunos norteamericanos, los dos cachetes del mismo culo, el derecho romano. Bueno, para ver qué piensan. Bueno, bien, Guillermo, gracias. Guillermo siempre la va llevando para ese lado y bueno, tiene razón, creo, en muchas cosas, ¿no? Perfecto, Guillermo, gracias. Es muy interesante, me gusta la gente culta, como todos los que están acá, estamos acá. Tenemos un nivel de cultura superior a la media. Esto no tiene nada que ver con diferencia ni nada, porque hay que levantar el nivel. Hay que levantar el nivel de la discusión. Bueno, Josh decía que la gente tiene que hacerse cargo. Silvio Gesell decía, hay que estudiar economía y no delegar. Es lo que estamos haciendo acá. Así que bueno, yo disfruto mucho escuchándolos a todos. Me interesaría escucharlo a Jorge Montenegro, que está mirando para abajo, escribiendo un montón de cosas. ¿Cómo te va, Jorge? Decinos algo de todo lo que estás escribiendo, si querés. Dale, un abrazo. Sí, buenas tardes, Josh. Buenas tardes. Agradezco a toda la participación. Es más, sacando apuntes, bueno, la próxima charla vamos a tratar de expresar un sentir, la mía, y ese sentir, indudablemente, le decía a Patricia, una frase mundana que se me ocurrió que pareciera Josh, que es el hermano académico mío, no reconocido. Sí, porque él tocó temas que mis 30 años de estudio, que se materializó en esa tesis doctoral y que por suerte se ha concretado en el libro, y espero que se difunda en varios idiomas, que lo tuve que hacer en Brasil, lamentablemente. Hay elementos totales. Yo voy a hacer lo más sintético posible, porque va a ir una pregunta puntual que a mí me genera siempre una motivación permanente. Carlos Luch, hace tiempo ya, cuando yo tengo conversaciones con él, lo cual también lo propongo yo, que me habilite un inicio de contacto en tal sentido, contacto con otros estudiosos del tema, donde el dialogar me permite sistematizar y encauzar mi espíritu y mi conocimiento para no evadirme, para no salir de mi pensamiento, más allá que sea contradictorio o no. Y entonces yo a Carlos le he insistido mucho tiempo. Le dije dos frases. Carlos, es necesario hacer la Universidad Gesell. Y en los últimos tiempos,
Y en ese sentir le dije, y tiene la tesis doctoral, le dije, Carlos, tenemos la doctrina, hagamos la teoría. Y esto no es una frase hecha, no es una frase banal, porque en esa frase se esconde el método, ¿sí? Método que las mal llamadas ciencias económicas sustentan permanentemente. De esto voy a hablar, voy a debatir, de esto voy a defender el 31 de octubre. Las ciencias económicas no existen. Las ciencias económicas son simple una sociología aplicada especial. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque estuvo hablando Joseph sobre comunicación. No es otra cosa que la dialéctica. Y yo lo resumo de esta forma. Y creo que acá en Argentina estamos muy habituados en ese tema. Se denomina colonialismo intelectual, pedagógico. Es un pedagógico, el sistema de poder nos dijo que es economía, nos dijo que es capitalismo, nos dijo que es socialismo, que es bolchevismo. Y ninguno de los tres es igual, por más que se asocie, ¿sí? Y la pregunta viene para Joseph de la siguiente manera, ¿sí? Es decir, resumo, para comunicarnos debemos hacer nuestra propia teoría porque tenemos nuestra propia doctrina. Y esto implica un método inductivo y no un método hipotético deductivo, en la cual el sistema de poder nos ha hecho creer que el buen pensar deviene de ese modo, tanto en lo jurídico, tanto en lo psicológico, tanto en lo económico. Dicho esto, la pregunta para Joseph es la siguiente. La lectura que yo he hecho y tendré que volver a hacer sobre la obra de Hessel me genera mucha resistencia. ¿Por qué? Porque tengo un bagaje de usted ha tenido dialéctico que hay que traducir, hay que adaptar los distintos conceptos que Hessel implementó. Entonces la pregunta puntual está, necesito saber por un sí o por un no, ¿Hessel toleraba la tasa de interés? Y la segunda respuesta, si la toleraba, ¿cómo la disolvía? ¿Cómo la neutralizaba? Dicho esto, espero su respuesta. Adelante, Josh, si podés contestar. Carlos, quiero asegurarme que entiendo la pregunta. La pregunta es si Hessel toleraba la tasa de interés, ¿correcto? Correcto. Afirmativo. Ya. Mi respuesta sería sí, porque el rechazo de esto sería usar el sistema legal para eliminar el interés. Y así no fue la solución que nos explicó Hessel. El interés no es el fenómeno básico, es un fenómeno de segundo nivel, es una consecuencia de nuestra forma de dinero. Entonces, usar cualquier poder legal o, no sé, cualquier tipo de poder para eliminar el interés no es consistente con mi entendimiento de la solución de Hessel. ¿Y cómo neutraliza Hessel la incidencia de esa tasa de interés en el circuito económico? ¿Cómo? ¿Puede repetir? ¿Cómo atenúa Hessel los efectos de la tasa de interés si la acepta? Cambiar la forma de dinero. La forma de dinero
que vence, que Listo, um, está claro. sí, Por oxidación, exacto. clarísimo. Yo sé, nada más que decir. Lo espero porque va a ser me genera mucha inquietud su postura, porque esa postura que usted tuvo es la que yo le he dicho a Carlos y a la gente del instituto, que siempre nos ha motivado este tema. Yo lo único que le puedo decir es el colonialismo intelectual pedagógico que ha establecido el poder es estricto. En las ciencias económicas y en las ciencias jurídicas no se estudia ni a Hessel ni otro modo del sistema jurídico a nosotros nos permita un nuevo pensar. Y el último dato que le voy a dar, ya que usted es estadounidense, es que releyendo, le decía a Patricia, a John Galbraith, escribió en algún momento un libro maravilloso que le sugeriría que le diera lectura, que está en consonancia con el pensar nuestro, que se llama Una sociedad mejor. Le dejo la inquietud. Y cuando quiera podemos iniciar un contacto interno, porque hay muchas otras cosas que no quiero retener al auditorio y que sería muy beneficioso charlar con usted, ya que domina ampliamente el español. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge Saboy, contador, y como ustedes saben, hizo una tesis doctoral junto con Federico Camargo, que está hoy acompañándonos. Las primeras en el mundo, se me dijo Félix Fuders, sobre la economía natural y Silvio Gesell, las primeras en el mundo. Así que listo, gracias, Jorge. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario Gracias. de los invitados de hoy. Acá. Adelante, José Luis, estás muteado. Si querés decirnos algo, bienvenido. Estás muteado, José Luis, No sé, Patricia, si lo podés desmutear. A ver. José Luis, estás silenciado. Tenés cerrado el micrófono. No me puedes, Patricia, Lo tiene que hacer él, lo tiene que hacer él. ¿Nos escuchás, José Luis? Hola. Ahí está, perfecto. Sí, ahora sí, perfecto. Gracias. Lo mío, tengo una visión muy pragmática de las cosas. Será porque llevo más de 40 años importando, exportando, produciendo, generando inventos y recorriendo Contando partes de dónde del mundo. venís. Perdón, José Luis, si te La animás, Plata. dos palabras. De La La Plata, Plata. y sos empresario, ¿está bien? ¿Te invitó Guillermo Andró o venís por otro motivo? No, soy muy amigo de hace muchos años y discutimos todos los días. Él tiene una teoría, digamos, y yo soy muy pragmático. Y siempre discuto con él que para mí la economía no es la causa, es la consecuencia. Y me gustaría ver la reflexión que haría el señor Joseph sobre lo siguiente. Yo fui 4 veces a China, tengo oficina, y vi cómo en 40 años China, que no existía comercialmente ni económicamente, desplazó a Estados Unidos a tal extremo que un país comunista al extremo se ha convertido hoy comercialmente en el país más capitalista del mundo. Maneja más del 50% del comercio mundial. Y Estados Unidos, el país más capitalista, a mi entender, se ha convertido en socialista porque Trump metió más de 10.000 artículos con aranceles. Y en la Organización Mundial del Comercio, hace más de 5 años, más, China le propone libertad de aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos no acepta. Dicho esto, fíjense en que el país más comunista se ha convertido en capitalista y esto nace hace 40 años donde un presidente chino fue a Seúl después de la guerra con Japón y vio que se disparaba
Y hay un cartel en la Plaza Tiananmen, en Beijing, que es más o menos la Plaza de Mayo nuestra, donde dice: a mí no me importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratones. En su primer momento no pude encontrar en China quien me explique eso, pero me lo explicó el agregado comercial de la Embajada China en Argentina, como 20 días después de la consulta, y me dijo que el presidente quiso manifestar: a mí no me importa que seamos capitalistas o comunistas, lo importante es que le vendamos el mundo. Los ratones somos nosotros. Dicho esto, esta gente con ese andar pragmático sacaron 400 millones de personas en 40 años de la pobreza. Uno camina por Beijing, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong, y hay más capitalismo que en Nueva York, pero mucho más. China tiene 1.400 millones de habitantes, pero en esa franja, que es un territorio similar a la República Argentina, con 3 millones de kilómetros cuadrados, cuando China tiene 9 millones, esa teoría de ellos sacó 400 millones de personas de la pobreza y con un estándar de vida monstruoso, donde se respira un aire, no parece un país comunista. Entonces, donde uno puede ir, invertir, trabajar, producir, lo veo en cientos de empresas que se han ido a radicar. Entonces, quiero saber o quiero una opinión, porque esto de que el país más comunista hoy sea capitalista comercialmente y el país más capitalista hoy sea socialista, porque si metió 10.000 aranceles a 10.000 productos, se ha convertido en socialista. ¿Cuál es la opinión? No sé si quedó claro lo que le planteé. Josh, Sí, comprendí que sí. entiendo la pregunta, pero realmente no sé cómo responder de una perspectiva hegeliana, porque el capitalismo estilo americano no es nada que ver con la visión de Hessel del sistema libre mercado. Entonces, comparar China con Estados Unidos es un tema muy interesante y sí, obviamente han logrado cosas increíbles en China, pero no veo una respuesta a su pregunta que refleje la perspectiva hegeliana. Creo que cualquier de los dos, Estados Unidos y China, estarían mejor aún usando las ideas de Hessel, pero eso no significa que no hay otras maneras de generar riqueza, de aumentar el estilo de vida de millones de personas. En el fondo creemos que la de Hessel o la de todo el mundo es para mejorar el estándar de vida de la gente, mejorar el bienestar de la gente. Y si un país que está en contra de toda la ideología capitalista, de golpe y porrazo, con un pragmatismo brutal, porque fue brutal el pragmatismo, los últimos 6 presidentes chinos fueron ingenieros con antecedentes de 30 años estando dentro de la empresa. Es muy importante ese detalle porque es gente de producción. Y esa gente sacó 400 millones. Yo no conozco otro ejemplo en el mundo, pero yo no digo que sea la perfección, pero de todo lo que nos rodea, yo veo que el presidente ruso lo llama al presidente chino y le dice: bueno, denme una mano para Ucrania, y el presidente chino le dice: mire, es un problema suyo, déjenme que nosotros nos dedicamos a trabajar. Fíjese que China no entra en conflicto con nadie, está ahí
y hace 30 y pico de años que tiene un 1-1 en la moneda con Estados Unidos. 6,81 pagué en el año 2000 y pico y hoy está a 7, 6,90 y están en un 1-1 con la moneda. Y entre los dos manejan el 80% del comercio mundial. A ver, Son reflexiones. José Luis, acá tenemos a Jorge que nos quisiera dar una respuesta breve de lo que él opina sobre este tema. Jorge. A ver. Bueno, gracias. La apreciación que tiene Joseph del tema de la economía gestiana es la apreciación que se tiene de lo que se denomina economías o políticas de tercera posición. Hoy se va hacia una cuarta posición. Lo que humildemente o lo que usted ve son las grandes olas, pero no las grandes corrientes. Porque China es un caballo de Troya estadounidense, donde, por las características geopolíticas que tiene, trabaja en consonancia con los Estados Unidos. Quien está generando una alternativa de cuarta posición y cuya, ya se lo he dicho en algún momento a Carlos Loach, lo que usted está viendo en la pretendida guerra de Ucrania y la Federación Rusa es una guerra de monedas, de manera que lo que usted llama progreso es lo que es el sistema capitalista y no sacó 400 millones de la pobreza, siguen siendo pobres y el día que los capitales estadounidenses se vayan de alguna manera de China, implosionará. Y esto, y prueba de lo que le estoy diciendo, es que en mis cátedras de comercio internacional, ¿sí?, de comercio exterior y de economía internacional, que son tres cosas distintas, les comentaba a los alumnos que Trump trató por todos los medios de repatriar los capitales estadounidenses que estaban, por cuestiones de plusvalía, en China. Y entonces eso le generó un conflicto profundo con el Estado profundo estadounidense que lo sacaron de la presidencia. De manera que China es un bluff. Claro que sí, usted ve el desarrollo y progreso. Tendríamos que definir qué es desarrollo y progreso. Hessel, con sabiduría, lo que busca es una sociedad mejor, una sociedad en la cual aquellos que han postulado las consignas de Cristo es justicia social, como decía Arturo Sampay, el creador de la Constitución del 49, y que escribió un libro muy hermoso que se llama Socialismo o Subsidiariedad. Se lo aconsejo, extraordinario. De manera de que lo que ve no es tan cierto como lo que es. Hessel fue un hombre que implementó esa tercera posición. Pero ¿sabe qué? Mariano Fragueiro, en 1853, se anticipó a Hessel 60 años. Esto es lo que voy a dar y lo que ver, porque hay una verdad. La verdad que el hombre debe vivir armoniosamente y en paz, no con bienes de consumo. Eso John Galbraith, el economista estadounidense, que tiene muchas obras en español, y lo menciono porque es una fuente inobjetable, ser consultada por cualquiera y se pueda noticiar el tema. Y por último, el capitalismo y el socialismo y comunismo son iguales. Lo que no es igual es la tercera posición de Hessel, de Mariano Fragueiro, o la que a nosotros se nos ocurra. Gracias. Muchas gracias, Jorge, muy claro. No sé si José Luis quiere decir algo más o si alguien tiene alguna otra. Yo todavía no encontré en el mundo a alguien que saque 300 millones de gente de la pobreza, y lo he visto en los últimos 20 años. Es terrible, gente que vive en ranchos, terminan en departamentos con todos los servicios, con todos los servicios sociales. No me lo contaron, lo viví, viajo 4 veces, mis hijos viajamos. Si me permiten, yo podría dar un comentario.
ya termino. Vi una transformación muy grande. Ahora, me hace acordar mucho la China de hoy a cuando vinieron mis abuelos, los inmigrantes, que tenían en la cabeza el bienestar y vinieron por tranquilidad y vinieron por un bienestar a nuestro territorio. Me hacen acordar mucho, pero por eso lo puse a discusión, ¿no? Porque todavía no conozco nadie que haya sacado 300 millones de personas de la pobreza. No conozco. Sí, discúlpeme, era lo que quería decir. No, por favor, al contrario. Gracias, José Buenísimo. Luis. Gracias, José. Un comentario, Jorge iba a decir algo, pero acá hay una competencia geopolítica y hay superestructuras, que algo habló también Jorge recién. Yo voy a decir rápidamente, un poco también lo que vos decís, José Luis, es que está manejado por ingenieros China. China no es una democracia, es una gran empresa, es como una factoría, manejan los ingenieros, tienen por fin, como todo proyecto, exportar, desarrollar su cadena de valor interna, todo como un relojito, tecnología, no hay una democracia, no es como acá. Segundo, tienen autonomía financiera. Tercero, no dependen del dólar. Cuarto, en el sentido que tienen un banco central independiente. Cuarto, son los mayores compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual pueden hacer lo que quieren con los bonos porque exportan tanto que se llenan de dólares y no los necesitan más para que regular la balanza de pago. También influye sobre Estados Unidos y sobre los demás. Tienen dos monedas, este es el secreto que compartimos en el chat. Tienen una moneda financiera y tienen una moneda geseliana, muchachos. Esta es la verdad que nadie dice. Tienen el yuan, que es convertible al dólar. Y el secreto de ellos es que tienen patacones. Ya lo expliqué hace mucho en el 2003 con Juan Carlos Bacareza, Jorge, y con Ragonesi, cuando volví a Alemania. Después estudiamos acá la diferencia entre el renminbi y el yuan. El renminbi aparentemente no es convertible. Dicen que es el mismo, es la misma moneda con dos nombres. Yo tengo entendido que no, hay que estudiarlo mucho más a fondo. Es una ingeniería monetaria que ellos tienen una moneda convertible y una moneda inconvertible, como en su momento fue el peso argentino convertible y el peso de Rodríguez Sá o los patacones inconvertibles. Los argentinos de Rodríguez Sá, que tardó 48 horas y lo sacaron de la presidencia. Entonces, está disociada China del mercado financiero internacional. Tiene autonomía, cosa que Argentina no. Entonces, cada por ingenieros, es otro tipo de animal distinto al que estamos acostumbrados. Ahí puede haber acuerdos que no conocemos. La moneda convertible china del mercado de China es Londres, y ahí ya viene otra historia. ¿Está bien? Ahora, también como dice Jorge, hay mucha gente todavía en la pobreza, pero no, lo de China es impresionante. Muy grande, mandaron fotos y tiene cosas que, bueno, la verdad es un desarrollo formidable. Pero bueno, el tema de la democracia no sería objeto de acá, pero siguiendo también lo que decía Jorge, que es el promueve una economía de otro estilo al natural. Eso no quita que hayan sacado 400 millones de personas de la pobreza, José Luis, es cierto, y la tecnología. Vamos a ver cuánto les dura, en el sentido de que está entrando en conflicto con otras potencias. Y para ello necesitan exportar, y países como Argentina, pobres, importar. Entonces lo que está acá es un sistema, y con esto cierro, dando un poco la derecha a Dios, en el sentido que un poco lo que explicaba Dios y Jorge también, que hoy la economía internacional es geseliana porque no hay lugar para todos, muchachos. O es China y no es el resto, o es el resto y no es China, o es Estados Unidos y China y el resto se quedan afuera como nosotros, o algunos más como los que están en el BRICS y demás. No hay lugar para todos. En la economía geseliana hay lugar para todos, porque es otro sistema monetario. ¿Está bien? Por eso lo califican o lo descalifican como utópico, pero la realidad es que él inventó toda la terminología de la economía moderna, la terminología keynesiana, la hizo él. Y también la de la presidente del Fondo Monetario Internacional, o sea, del Sistema Monetario Internacional. Lo que pasa es que se lo apropió el dólar, y el dólar, por supuesto, la Reserva Federal, entonces se financian sin límite con el resto del planeta. Pero lo que se proponía no era que fuera el dólar de Estados Unidos, sino un sistema confederado. Por supuesto que se va la victoria en la Segunda Guerra, esto pasó en la historia, no es parte de un camino evolutivo de la conciencia humana. Esa es una apreciación particular
sobre el tema. Bueno, gracias, no quiero extenderme más. Si alguien quiere hacer un comentario, van a ser 8:30 para ir cerrando, darnos un gran abrazo, celebrar nuestra reunión, el disfrute a Dios, el esfuerzo, que siempre todo esto es muy estimulante. Para eso hicimos el Instituto Gesell, yo y vos, la Fundación Silvio Gesell, para dar a conocer esto lo más que se pueda, y seguimos en esa tarea. Y vamos avanzando, estamos en las redes, quienes puedan hacer hoy lo pueden hacer, y lentamente vamos creciendo. Hasta que un momento de repente, como el bambú, como dice Julio Archet, de repente va a crecer, o Guillermo Andró, primero no se ve nada y de repente crece todo rápido. Puede pasar, si hay un conflicto en el exterior, van a decir, che, ¿y a dónde vamos? Bueno, vamos por la economía natural, capaz que aparece. Bueno, listo, eso, cierro el micrófono, Patricia, un comentario y bueno, lamentablemente algún día tenemos que cerrar el chat, yo me quedaría todo el día. Pero bueno, le dejo a Patricia, gracias. No, la verdad que estuvo excelente, muy interesante la reunión de hoy, la conferencia, así que le agradecemos muchísimo a Josh todo este esfuerzo de presentarnos su conferencia especialmente en español. Buenísimo, muy interesante los comentarios de todos, y así que les agradecemos mucho y esperamos que estén presentes. En 2 semanas tenemos la próxima con Jorge, que él dice que es el mellizo ideológico el hermano ideológico de Josh. Bueno, vamos a ver cómo hace su segunda parte entonces, en la continuación. Muchas gracias y bueno, terminamos entonces por hoy. No sé si alguien quiere decir algo más. Chao. Última pregunta para Josh. Sí. Where is the cat? Not today? No. Tengo 2. Espera. The cat. Espera. Está por ahí. El gato de Josh. Ahí está. Muy bien, Juan, muy observador. Ahí está, genial. The cat. No lo tienes en la cabeza hoy. Bueno, como en tu foto de perfil. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, chao. Un abrazo. Gracias. Gracias. Los esperamos para lo de Jorge Montenegro. Chau, chau. Sí, chao. Gracias.